Vamos a hablar acerca del conocimiento de las Escrituras. El tema es el conocimiento de las Escrituras y estamos relacionando con el mes de septiembre, que se le conoce como el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Bueno, entonces, si estamos con ese enfoque del mes de la Biblia, deberíamos nosotros aprender el valor, la importancia de la Biblia. Y en realidad, hermanos, la Biblia es un milagro de Dios. Si nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, o también de pronto aún la Biblia en los celulares, el contenido, la existencia de la Biblia es un milagro de Dios. Dios intervino dando o originando el contenido, tanto histórico, profético, poético, doctrinal. Dios ha intervenido. Y también en la recopilación de los libros inspirados. Dios ha intervenido también para la formación de lo que se conoce como el canon bíblico, es decir, la reunión de los libros inspirados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aún se puede decir que la traducción y la distribución también ha tenido la intervención de Dios, porque Dios levanta personas para poderlo hacer. Dios usa hombres, mujeres, santos de Dios para poder hacer todas estas actividades o trabajos hasta que llega la Biblia a nuestras manos. Se ha hecho el mes de septiembre como el mes de la Biblia porque el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español. Cuando ya se inventó la imprenta, comenzaron ya a imprimir las Biblias. Las primeras Biblias que se imprimieron fueron en alemán. Y después también vemos que en español, para el 26 de septiembre de 1569, la primera Biblia en español. Muchos hombres ilustres, personajes importantes, han tenido la Biblia como su guía, como su norma de vida. Y por ejemplo, Abraham Lincoln dice: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Tal vez ustedes hayan escuchado de Gabriela Mistral, que era una escritora chilena. Dice: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien pueda vivir sin ella. Carlos Plaza Lazo, que fue presidente de Ecuador, dijo, mejor dicho: aquí les dejo la Biblia, que la he leído todas las mañanas para revestirme de paciencia y de virtudes cristianas. George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, dice: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. Napoleón Bonaparte, ese conquistador, que dice: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Y Ulysses Grant, que fue un general norteamericano y presidente de los Estados Unidos, dice: la Biblia es el ancla mayor de nuestras libertades. O sea, es el asidero más firme para nuestras libertades. John Quincy Adams, fue presidente de los Estados Unidos, dice: tan grande es mi veneración hacia la Biblia que cuanto más pronto comiencen mis hijos su lectura, tanto más confiada será mi esperanza de que lleguen a ser ciudadanos útiles
de su patria y miembros respetables de la sociedad. Un astrónomo inglés, creador de la astronomía estelar que descubrió el planeta Urano, Herschel, dice: todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más las verdades que contienen las Sagradas Escrituras. Y Albert Einstein, tal vez algunos han escuchado de él, este científico físico, dice: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Al fin y al cabo, aunque aumente la ciencia, aunque de pronto muchos científicos quieran explorar cosas que tal vez se piense que es imposible llegar, pero si llega el hombre, aún allí encontrará que está la mano de Dios. Dios ha hablado a los hombres de diferentes maneras, es decir que Dios ha tratado de comunicarse con los hombres de diferentes maneras. Primeramente, ha hablado al corazón. Por ejemplo, en Génesis 12:1, dice aquí la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces, ¿cómo es que Dios le habló al corazón? Entonces, Dios comenzó a relacionarse con Abraham, dándole una palabra a su corazón. Y entonces dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios comenzó a hablar a Abraham, ¿no? Y bueno, esa manera es una de las que Dios habla con los hombres. Aún en este tiempo también Dios nos habla al corazón. Amén. Yo sé que muchos de aquí han recibido una palabra de Dios a su corazón, no a los oídos, no a su mente, sino al corazón. Y uno entiende que es Dios porque aquí suena la palabra. Y entonces uno entiende que es la mano de Dios. Entonces Dios le habló a Abraham. También Dios ha hablado por sueños. En Génesis el capítulo 28, el versículo 10 para adelante dice: salió pues Jacob de Beerseba y llegó a un cierto lugar y durmió allí. El 12 dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos entonces que Dios le habló a Jacob por sueños, porque él soñó, se quedó dormido en un lugar que se llamaba Harán, y dice que soñó una escalera que estaba apoyada en la tierra y que su extremo tocaba el cielo, y que había ángeles que subían y bajaban. Y dice que Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Y le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces Dios le habló por sueños, se manifestó a Jacob por sueños. Y cuando despertó Jacob, si usted lee el versículo 16, dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Vemos entonces que Dios le habló a Jacob y él comenzó a andar con Dios, a tener temor de Dios, a obedecer a Dios.
desde este encuentro que él tuvo a través de este sueño. Dios también ha hablado en visiones. Es decir, que cuando una persona está de pronto orando en un momento de reflexión y es una realidad que se le presenta o es transpuesto, así como Juan, cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Pero dice en Isaías el capítulo 6 del versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Esta es una visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y el versículo 3 dice, el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces vemos que Dios se mostró a Isaías a través de esta visión, en la que él vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y dice que sus faldas llenaban el templo, y ahí, como vemos, había alabanza. Entonces los serafines alababan al Señor, diciéndose el uno al otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Dios también se ha revelado, se ha mostrado o ha hablado de esa manera a través de las visiones, pero también a través de hechos históricos. Cuando Dios ha intervenido en la historia del pueblo de Israel, todos esos hechos históricos están en la historia de Israel, que es el Antiguo Testamento. La historia de Israel, así como hay los acontecimientos de la historia del Ecuador, y uno de pronto podría estudiar o leer la historia del Ecuador, algunos son hechos históricos documentados, de pronto otros tal vez no con tanto respaldo documental, pero más la Biblia tiene mucho más respaldo documental. Entonces, estos hechos históricos son también la manera como Dios ha hablado a los hombres, ha obrado, y entonces esos hechos históricos se han escrito para que la gente conozca quién es Dios, para que nosotros conozcamos quién es Dios. Amén. Entonces la Biblia lo que nos lleva es a conocer a Dios. ¿A través de qué? A través de pronto de una palabra, de visiones, de sueños, también de lo que está escrito en estos hechos históricos. Por ejemplo, cuando se escribe acerca de la historia de cómo Dios le sacó a Israel de Egipto. En Éxodo el capítulo 6, el versículo 6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Entonces Dios intervino en la historia, le sacó a través de Moisés, y entonces esos hechos portentosos de parte de Dios son los que se han escrito, y entonces nosotros conocemos cómo es Dios. Es decir, también Dios habla o se muestra o se revela a través de esos hechos históricos. Éxodo 19:4 nos dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. En el Salmo 81:10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Como vemos en muchas partes del Antiguo Testamento, se repite el dato o el recuerdo de lo que hizo Dios con Israel, que le sacó de la tierra de Egipto. Entonces estos son documentos históricos y la gente puede conocer a Dios, que Él es poderoso.
En Amós 2:10 dice: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años. Y en Deuteronomio, desde el capítulo 11, el versículo 2 y 3 nos habla. Dice una parte del versículo 2 de Deuteronomio 11: su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, y sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Entonces aquí, como vemos, se recuerda, porque esta parte de Deuteronomio ya es un recuerdo de lo que sucedió en el Éxodo. Y entonces aquí podemos ver que ya se documenta o se recuerda su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales, las obras que hizo en medio de Egipto al faraón y a toda su tierra. Y también lo que Dios hizo al cerrar las aguas, y el ejército de Egipto se quedó hundido en las aguas y los destruyó, dice aquí la palabra. Entonces vemos que también estos hechos históricos nos hablan de Dios, nos hablan quién es Dios, nos presentan cómo es Dios. Él es poderoso. Amén. ¿Y dónde entonces le conocemos a Dios? Le conocemos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Yo tengo aquí una Biblia. No es la que andamos llevando normalmente, ¿verdad? Pero esta es una Biblia completa. Tiene letras grandes, por supuesto, pero es una Biblia completa. No es que aquí hay varias Biblias, sino es una sola Biblia, sino que tiene letras grandes. Algunos han traído algunas Biblias medias grandes. Yo pienso que no han de avanzar, llevar siempre esa. Y también hay unas Biblias bien chiquitas. Hace unos días me regalaron una Biblia así chiquitita y yo no le podía abrir. Yo pensaba que eso era una cajita así pequeñita. Pero Emanuel, mi nieto, él le ha abierto. Mira, abuelito. Y entonces hay una Biblia chiquitita adentro. Y yo abro las letras bien chiquitas, bien chiquitas. Tal vez alguien haya visto eso. Pero bueno, los chiquitos se identifican con lo chiquito, y entonces él estaba feliz con esa Biblia, ya se me fue llevando. Bueno, entonces, pero ¿a dónde vamos a conocer a Dios? A Dios le conocemos, sí, en la oración, buscándole al Señor, acercándonos a Él, pero también, hermanos, con el conocimiento de las Escrituras, de la Biblia. Dice el Salmo 119:18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos orar? Que el Señor nos dé entendimiento de las Escrituras para mirar y entender su palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando nosotros leemos la palabra y cuando hablamos la palabra, estamos profetizando, porque esa es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén. Cuando estamos orando y leemos una escritura o repetimos un texto bíblico, estamos profetizando, porque esa es palabra de Dios, porque es la Biblia la que nosotros estamos hablando. Si nosotros estamos usando las Escrituras, estamos hablando que la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, nos apropiamos y la aplicamos a nuestra vida, hermanos, estamos
hablando la profecía de Dios para nosotros. Entonces esa palabra se cumple, amén. Esa palabra es verdad, porque los cielos y la tierra pasarán, pero diga, el Señor Jesús dijo, mi palabra no pasará. Diga lo que dijo Jesús, mi palabra no pasará, amén. Entonces, cuando nosotros hablamos las Escrituras, estamos profetizando, porque sabe que profetes significa boca de Dios. El profeta sí da una palabra hablando de lo que va a venir en el futuro, pero también la palabra profeta significa boca de Dios. Si hablamos la palabra, estamos profetizando la palabra de Dios, y esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en tomar en cuenta. No busque palabras de profetas, sino busque la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, un aplauso fuerte al Señor, que es el que nos da la palabra. Gloria a Dios. Y nosotros entonces hablamos palabra profética cuando hablamos las Escrituras. Bueno, entonces vemos en el Salmo 119, 24. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Qué bueno es amar la palabra, aplicar la palabra a nuestras vidas. Esto es importante porque habla de tus testimonios, es decir, las obras de Dios, las manifestaciones de Dios. Dice aquí el salmista, son mi delicia y mis consejeros. Es decir, que se deleita en la palabra de Dios, en las obras de Dios. No hay un gozo más grande, más profundo, más significativo que disfrutar de ver las obras de Dios, de ver la mano de Dios. Cuando, por ejemplo, uno ve cómo Dios obra en una persona, tocándole el corazón, transformándole, atrayéndole a sus caminos, qué bendición. Cuando uno escucha los testimonios, y yo me gozo tremendamente cuando veo la mano de Dios obrando. Entonces, aquí habla de tus testimonios son mis delicias. Y hermanos, nosotros debemos buscar eso, de deleitarnos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. También dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, ¿a dónde recibimos el consejo? En los testimonios de Dios. Lo que Dios obra en una persona, como Dios ha obrado, por ejemplo, en Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Elías, Eliseo, todos los hombres de Dios, también va a obrar en nosotros porque es el mismo. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Entonces Él va a obrar igual. Si Él ha obrado con ellos, también obra con nosotros. Y en el Nuevo Testamento, Dios nos habla a través de Jesús. En Hebreos el capítulo 1, el versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí vemos en estos versículos, sobre todo 1 y 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, es decir, a los patriarcas, a los que principiaron el pueblo de Israel, Dios les habló por los profetas. En estos postreros días, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Jesús. Amén. Entonces, ahora en este tiempo, Dios nos habla por Jesús. Dios se deja conocer a través de Jesús. Dios se muestra a través de Jesús. ¿Y dónde le vamos a conocer a Jesús? En la Biblia, en la palabra. Amén. Gloria a Dios. El hermano Juanito, que cuida aquí la iglesia, tiene un hijo chiquito que se llama Jesús. Pues no vaya donde él. Pero él se llama Jesús Adrián. Bueno, ahora, hermanos, hay que ir al Señor de señores, al Rey de reyes. Amén. Entonces nos ha hablado por su Hijo, nos ha hablado por Jesús. Si nosotros le conocemos a Jesús a través de las Escrituras, a través de la Biblia, entonces, hermanos, nosotros estamos conociendo a Dios. Y esta es la importancia de las Escrituras. Si nosotros conocemos más las Escrituras, más le conocemos a Dios. Si aprendemos más de las Escrituras, más aprendemos de Dios. Más aprendemos de Jesús, pero también aprendemos del Padre. Porque el que conoce a Jesús le conoce al Padre. Amén. El Señor Jesús dijo: no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y bueno, entonces, hermanos, nosotros también podemos conocer más de la palabra de Dios, más del carácter, más de la sabiduría, más del poder de Dios. ¿A través de qué? A través de las Escrituras. Y esas Escrituras se aplican a nuestra vida. Y entonces, hermanos, nosotros vamos conociendo cada vez más a Dios. En Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Y el versículo 13 dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sabe qué quiere decir el Verbo de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, voy a repetir esta parte. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién lo montaba? Jesús. ¿Y él se llamaba qué? Fiel y Verdadero. Ahora, estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Aquí dice, es el Verbo de Dios, dice en una versión, en otra versión, dice, y su nombre es la palabra de Dios. Él se llama ¿qué? La palabra de Dios. El que montaba ese caballo, que se llamaba Fiel y Verdadero, y que con justicia juzga y pelea, estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. ¿Cómo se llama Jesús? La palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra, se hizo persona y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el capítulo 1.
Entonces, aquí habla de lo mismo. Juan ya habló en el Evangelio y aquí está hablando en Apocalipsis, el capítulo 19, que claramente se refiere a Jesús y que tiene un nombre. Y el nombre que él tiene es la palabra de Dios. ¿Cómo se llama Jesús? Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y aquí en esta parte, él estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, Él es la palabra hecha carne. Y si nosotros vamos a las Escrituras nos muestran a Jesús. Amén. Por eso la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Porque a través de estudiar la palabra de Dios conocemos a Dios el Padre, conocemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, y también le conocemos al Espíritu Santo. Vamos conociendo su carácter, su poder, su sabiduría. Vamos conociendo su perdón, su favor. También conocemos su esperanza, la esperanza que Él nos ha dado a nosotros, tanto para este tiempo como para la eternidad. Entonces, hermanos, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? A Jesús, amén. Cuando Pedro se le acercó a Jesús y Jesús le dijo a Pedro, porque algunos estaban yéndose, algunos ya no querían seguir a Jesús. Y entonces el Señor les dice a ellos, a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Algunos estaban yendo. Y el Señor les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y nosotros a quién iremos? ¿A quién iremos, hermanos? A Jesús. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Amén, amén. Gracias al Señor. Vamos a tener la Santa Cena. Yo quiero pedirles por favor que se pongan de pie. Nuestros hermanos de la alabanza van a estar con nosotros. Y vamos a cantar esta canción de profetizar, de hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Entonces nosotros cuando hablamos la palabra de Dios estamos profetizando, ¿sí? Y esa palabra tiene poder, porque es la palabra de Dios, porque estamos cogiendo las Escrituras, porque no es una palabra que sale de nuestra mente, ni de nuestros pensamientos, ni corazón, sino de el Señor, amén, porque estamos repitiendo la palabra de Dios, amén, gloria a Dios, amén.